En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Quem era a senhora Verônica sem esta bendição espiritual? Yo era una persona con mucho odio, resentimientos, yo odiaba a todas las personas, yo tomaba y siempre involucrada en las brujerías, invocando los espíritus. Entonces yo vivía con depresión, la persona que se me acercaba, yo me iba a golpes con esa persona, yo humillaba a las demás personas, yo siempre estaba de mal carácter. Era la persona, como usted dijo, siempre con cara cerrada, enojada con todo el mundo. Usted estuvo em quantas relações ou em quantos relacionamentos? Yo estuve en 3 relaciones, que una que duró más, que es el papá de mis hijos, que era, entonces fue que duré más años con él, pero ni una relación yo duraba, realmente, porque yo las parejas que yo tenía siempre las tenía con trabajos de dominación, me engañaban, me golpeaban, incluso hasta sacaban la pistola y me la ponía en la cabeza, me engañaban. Entonces yo decía, nadie me va a engañar a mí. Entonces ahora yo los voy a tener a las personas a base de trabajos de dominación y de brujerías. Que classe de mulher era usted, senhora Verônica? Gritona, peleona, orgulhosa, que classe? Sí, yo era una persona muy violenta, gritona, enojada, siempre de mal carácter. Yo no tenía paz. Yo lo que más deseaba era quitarme la vida. Y no le daba paz tampoco a las personas que estaban conmigo. E através do testemunho, mire-me por favor, de Édia, toda sua família foi transformada. A vida de todos está aqui eram destruídas, não? Sí, señor. A sua vida era como? Destruida en matrimonio, destruida en los vicios, depresión, intento de suicidio, en todas las áreas destruido, obispo. E a sua? También estaba deprimida, yo caí en una depresión muy grande y también estaba destruida en la vida sentimental. E a sua, amigo? Alcoholismo y drogas. A sua? Alcoholismo y drogas también. A sua, senhora? Yo también de depresión. Depressão. Alcoholismo y vida sentimental. Mi vida sentimental, mi matrimonio. Alcoholismo, drogas, prostitución, de todo. Usted não. É hija dele. Usted tinha a vida destruída? Hija também. Hija também não. Usted tinha a vida destruída? Soy su hermana. Sí, a causa de los problemas en la familia. Através do testemunho de Édia, houve um câmbio em toda a família. Usted ha sido bendecido econômicamente, ¿no? Así es, gracias a Dios, mi esposo, él ya libre de los vicios y todo, él tiene su propio negocio, entonces ahora no nos hace falta nada, gracias a Dios los contratos vienen y pues ahora comemos de lo mejor, tenemos una casa, tenemos un carro, gracias a Dios ahora vivimos muy bien. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal? Deus bendiga a todos ustedes e a luz do Espírito Santo repouse sobre você e toda a sua família. Damos início ao programa Hablando de Vida desta manhã de viernes, porque viernes é dia de luta espiritual, de batalha espiritual. E estamos aqui para mostrar-lhes que sí, por la fe todo es posible. En essa programação de hoje, como você acaba de escuchar, isto é liberação. Isto que aconteceu na vida desta pessoa é o que estamos propondo todos os dias. O Senhor Jesus nos deu total autoridade para vencer as obras del maligno, vencer as maldições. Então, quando vemos a uma pessoa que o mal está trabalhando, destruindo família, destruindo a saúde, destruindo a vida financeira, nós quedamos pensando assim: se Édia crê em Deus, há então uma salida para esta pessoa. Se Édia crê em Deus,
ella no puede más vivir así, en esta situación de dolor y de sufrimiento. Fíjese, la palabra de Dios en el libro de Nahum, el capítulo 2, dice así, versículo 1. Subió destruidor contra ti. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. A Bíblia diz, subiu contra ti um destruidor. Trayendo para os dias atuais, essa palavra está dizendo que há espíritos malignos que querem destruir sua vida, destruir seus sonhos, destruir seus planos, destruir seus projetos. Quantas não são as pessoas que nesta manhã nos está escutando, acabaram de assistir o testemunho, escutar o testemunho e se identificaram com o testemunho por el sofrimento, por el problema. Agora, esse mesmo testemunho que nos acaba de contar o problema, também nos contou a solução. O Senhor Jesus vino, entrou na vida destas pessoas e houve uma restauração. E agora você também pode alcançar esta restauração de vida através da fé. Hoje viernes já terminamos a primeira reunião, 7:30 da manhã. Estaremos na segunda reunião, 10 da manhã, depois 3 da tarde e especialmente na noite de la liberação, la vigília de la liberação, 6:30 da tarde, para que usted seja livre de todo o domínio do mal. El viernes passado entregamos esta hoja para que as pessoas escrevieran na hoja quais são os sonhos que ela siente que o diabo ha destruído. Você tinha um sonho de ter a família unida, os hijos unidos, o matrimônio bendecido. De repente, você está vendo estes sonhos yendo abaixo, por el piso. Você está vendo que todos os seus sonhos, seus planos e seus projetos estão sendo destruídos. E você mira para um lado, mira ao outro lado e diz, pero como isso está acontecendo? Há uma força maligna. E Deus dijo, cíñete tus lomos. Ou seja, prepara-te para a batalha. Temos que lutar contra este mal. Está escrito, subiu destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. E nós estamos este viernes determinando a liberação total. É o último viernes do mês de agosto. E estaremos em uma batalha espiritual contra os espíritos malignos. Você vai trazer a hoja ao qual você escreveu quais são os sonhos que você sabe que o mal está querendo destruir e já está destruindo, pero esto pode ter um ponto final este viernes. Hoy, el viernes de liberação. Colocarei à sua disposição as linhas telefônicas 717-9180 ou o WhatsApp 782-3314. Você que me escuta por rádio Alfa 93.1 FM, você pode, nesse momento, comunicar-se com nós outros. E você que nos acompanha por nossa página do Facebook, escreva aí nos comentários o nome que você quer que pongamos aqui no aceite consagrado. Amém? Vou a uma pauta. ¿Está lista a pauta? Vamos a uma pauta que habla de lo que sucederá hoje em nossa igreja, uma canção hermosa, mientras você vai rapidito preparando o vaso com água para o momento de la oração. Estamos aqui no programa Hablando de Vida, o programa da Igreja Universal aqui na isla de Bonaire. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal.
males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile, ven Espíritu. Lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, oh, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria.
Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Estamos hablando de vida. 10 síntomas que pueden caracterizar una posesión maligna. Primer síntoma: dolor de cabeza constante. Miles de personas en todo el mundo tienen dolores de cabeza insoportables. Muchas, a pesar de hacer tratamientos, no tienen la cura de ese mal, razón por la cual no pueden tener una vida normal. Segundo síntoma: miedo. El miedo es una sensación de angustia frecuente. Muchas personas, dominadas por ese sentimiento, viven en tormento y pavor por sentir que algo malo va a suceder. Tercer síntoma: depresión. Un problema caracterizado por una tristeza profunda, por un fracaso profesional, la pérdida de un ser querido o una decepción sentimental. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, en los próximos años, la depresión se convertirá en la enfermedad más común del mundo. La depresión es la principal arma de los espíritus para llevar al suicidio. Cuarto síntoma: ataques y desmayos. Ataques violentos y desmayos constantes que no tienen cura son usados por fuerzas malignas. Quinto síntoma: visión de sombras y audición de voces. Las visiones generalmente son macabras y asustadoras. Pueden ser de personas que murieron o sombras misteriosas que desaparecen. Otros, muchas veces, oyen ruidos en su casa, voces que lo llaman por su nombre o sonidos constantes que llegan a atormentar a quien lo padece. Sexto síntoma: vicios. El vicio es considerado un mal espiritual porque domina a las personas, haciéndolas dependientes de sustancias, y esas personas no tienen fuerzas para abandonar los vicios. La dependencia es una arma de los espíritus para destruir familias, pasando de generación a generación. Séptimo síntoma: enfermedades que no se descubren las causas. A pesar del avance de la medicina, existen enfermedades que no pueden ser diagnosticadas. Los espíritus causan dolores y molestias en las personas, y éstas no encuentran tratamientos ni cura para su enfermedad. Octavo síntoma: deseos de quitarse la vida. Muchas personas, delante de tantos problemas, no encuentran fuerzas y desisten de la vida. Según la Organización Mundial de Salud, aproximadamente 1 millón de personas cometen suicidio todos los años, que es equivalente a 13,000 muertes por día, una a cada 40 segundos. Noveno síntoma: insomnio. El insomnio es considerado un trastorno cuando las personas no pueden tener una noche de descanso. Muchas personas sufren con el problema sin saber que están siendo víctimas de un mal espiritual. Décimo síntoma: nerviosismo. El nerviosismo es caracterizado por un ataque de furia, y eso hace que las personas tomen actitudes precipitadas sin medir las consecuencias. Influenciadas
por el mal. 10 síntomas que pueden caracterizar la actuación de un mal espiritual. Se usted necessita de ajuda, você pode neste momento comunicar-se com nós. 717-9180 é a linha telefônica ou através do WhatsApp 7823314. Com gosto vamos orientar-lhe, vamos ajudar-lhe, vamos colocar seu nome e o nome de sua família aqui em el aceite. Você acabou de escutar os sintomas de possessão maligna que comprovam que por detrás de um problema sempre há uma força espiritual del mal atacando, perturbando, fazendo com que as pessoas vivam na vida completamente desorientadas. Se você disse, pastor, alguns desses sintomas sinto que tenho em minha vida. Então, se você, senhor, senhora, necessita urgentemente de liberação. E hoje estaremos determinando esta liberação total. Se você crê, a liberação pode começar aí onde você está. Se você pode ir preparando um vaso com água, coloque cerca de seu rádio. Daqui a alguns instantes eu entrarei em oração por você e por toda a sua família. Já quero colocar aqui para a oração alguns nomes, pessoas que nos pedem oração e que estão em oração. Vamos a pedir em favor da senhora Maria Inês. Vamos colocar o nome aqui adentro do aceite. Também o nome de Martim Acosta, também aqui dentro do aceite. Flor León, também vamos colocar o nome aqui dentro do aceite. E Leslie Arroyo, também estamos colocando aqui no aceite de la oração. Como tratamos viernes de liberação espiritual? Porque o Senhor Jesus nos ha dado a autoridade para determinar a liberação. E nós vamos determinar esse viernes que este mal salga de sua vida. Como esse testemunho. Preste atenção como esta pessoa também foi livre de la brujeria e de las maldições. Mi nombre es Luis Hernández. Todo para mí era normal hasta que pasó un problema en mi matrimonio que pues yo considero fue mi culpa porque me involucré en una relación fuera de matrimonio o infidelidad, como se le llama. Su traición lo llevó a las puertas del infierno. Discusiones comenzaban desde el lunes y terminaba la semana y seguíamos discutiendo, y hasta el punto de que me corrieron de la casa, ¿ya? Y hasta el punto que llegó la policía a la casa. Hubieron agresiones físicas, a mí me hicieron brujería. ¿Por qué digo esto? Porque antes de esto yo no era así. Eso fue algo que sucedió rápido, desde el momento de que a mí, en comida y en bebidas, yo sé que ahí estuvo el problema. Y esta persona, me acuerdo un día de que ella salió del carro, yo salí de mi carro y ella me tocó la cara. Pero antes de eso no había pasado nada. Desde ese momento que me tocó, de que me pasó su mano por mi cara y yo empecé a agarrar comida y bebidas de lo que me ofrecían, yo empecé a sentir un cambio, como una atracción física hacia esa persona, como deseos, como de estar con esa persona. Yo sentía insomnio, yo no podía dormir. Yo a veces pasaba las noches sin dormir. Sentía ansiedad,
desesperación de quitarme la vida. A veces yo solo decía, Dios mío, mejor que amanezca muerto, ¿ya? O mátanos a todos. Esos eran mis pensamientos, como de suicidio, pero nunca llegué a eso, simplemente lo pensaba a cada momento. Yo llegué a tomar hasta, ¿cómo se dice?, licor fuerte, cerveza y licor al mismo tiempo, todos los días. Su vida se volvió incontrolable hasta caer en vicios. Yo no quería irme de mi casa, pero ella sí quería que yo me fuera de mi casa. O sea, yo quería estar aquí y allá. Cuando me iba a dormir, sentí algo pesado, rápido en mi cuerpo. Y yo oía que yo gritaba, que pedía ayuda para que se quitara, pero hasta que no sé. O sea, yo reaccionaba y despierto. Yo veía que estaba despierto, ¿ya? Y eso era casi todas las noches. Aunque Luis era una persona de muy poca fe, nunca se imaginó que la Iglesia Universal del Reino de Dios lo ayudaría a encontrar el camino de la paz. Simplemente que yo criticaba a la Iglesia Universal. Yo decía que los pastores de la Iglesia Universal eran mañosos, que los pastores de la Iglesia Universal me iban a quitar mi dinero. Entonces, y yo le decía a mi esposa, ellos son mañosos. Pero dada la situación que pasó, yo siempre veía los programas. Y cuando llegaba de trabajar en la noche, yo veía el programa. Y yo le dije a mi esposa los empezó a ver y ella llamó a la iglesia. Si el del problema soy yo, ¿verdad? Entonces yo soy el que tengo que ir con ella. Entonces yo inmediatamente abrí la puerta y pues entré a la iglesia con ella. Y todo lo que el obispo habló ese día en la iglesia es como que me estaba diciendo a mí, todo lo que él habló fue referente con la vida en que mi esposa y yo estábamos llevando. Porque desde ese día yo empecé a dormir bien. Llegué a la casa, me acuerdo, dormí como una hora y media y yo sentí como que dormí una eternidad, lo primero. Y desde ese día las cosas comenzaron a cambiar. Mi hija se liberó de depresión porque mi hija se quería suicidar también. Y todo ha cambiado. Yo antes era de los que tomaba 1 o 2 cervezas, hasta 3 cervezas todos los días, de lunes a viernes, ¿ok? Y ahora yo puedo ver cervezas, puedo ver alcohol, a mí no se me antoja tomar alcohol. Yo fui liberado del alcoholismo y fui liberado de lo de ser infiel. Hoy aprendí que siendo fiel a Dios con las primicias, también soy fiel a mi esposa, a mi familia. Yeah. Y le pido a Dios que así me mantenga siempre. Dios me ha protegido y me ha llenado de muchas bendiciones. Cosas que yo no quiero perder. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión,
Fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Si usted está tan triste, ha sufrido tanto, venga a nuestra familia. Queremos ayudarle, no importa quién sea o lo que tenga. Nosotros queremos ayudarle. Estamos todos los días a su disposición. Tenemos algo que puede hacer de usted una persona ya feliz y con vida. Nuestro cariño es para usted, que se siente tan solo, sin que nadie lo ampare. Esta oveja estuvo perdida aproximadamente durante 5 años y la encontraron en una situación deplorable. Con un total de 40 kilos de lana que la herían, dificultaban su visión y su locomoción. Sin embargo, después de haber sido rescatada, esquilaron todo ese acúmulo de lana, comenzaron a cuidarla y a tratarla bien. Y como esta oveja, muchos se perdieron y hoy no encuentran fuerzas de volver a Dios por su propia cuenta. Los problemas de cada día los han sofocado más y más, y urgentemente necesitan un rescate. ¿Quién de ustedes, teniendo 100 ovejas y perdiendo una de ellas, no deja en el desierto las 99 y no va en busca de la perdida hasta encontrarla? El buen pastor encuentra a la oveja, la coloca en sus hombros y al llegar a la casa dice a los amigos y vecinos: «Alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida». En este momento, el Señor Jesús lo está buscando para curar todas sus heridas. Este domingo 30 de agosto será el día del rescate, la oportunidad de regresar y reencontrarse con Dios. Prepare aí seu vaso com água para o momento de la oração. Eu tenho o meu já preparado para o momento de la oração, recordando que hoje viernes vamos determinar a liberação. Você não tem que pagar absolutamente nada. Hay que venir com fé, creyendo que Deus hará a liberação. A direção de nossa igreja aqui em Bonaire, Caia Indústria Paraíba, número 32, especialmente hoje, 6h30 da tarde. Vamos colocar aqui para a oração o nome de Rosa Valéria, aqui para a oração. O nome de Katy Benítez, também para a oração. Alicia Martínez, aqui também para o aceite de la oração. E vamos colocar o nome de Natália Vázquez, aqui também dentro do aceite de la oração. Antes de la pauta, estávamos vendo o novo livro que nos chegou. Chegou quando? Miércoles, né? El miércoles, o novo livro que habla del Ministério del Espírito Santo. Está em inglês para aqueles que querem aprender sobre os mistérios do Espírito Santo, como o Espírito Santo obra, que está em minhas manos. Algumas pessoas el miércoles já adquiriram seu livro, The Ministry of the Holy Spirit, que habla sobre a manifestação do Espírito Santo. Como estuvimos em esse miércoles, na reunião de los que estão casados com Deus, que têm uma aliança, estávamos falando como proceder na fé cristiana. El domingo você terá a oportunidade de ter seu livro, porque el domingo vamos a ter uma reunião muito especial. La chamamos el Dia del Rescate, el Domingo del Rescate. E isso por quê?
Porque quando vemos em la Bíblia, no livro de Evangelho de Marcos, el capítulo 10 e versículo 45, está escrito assim: porque el Hijo del Hombre não vino para ser servido, sino para servir e para dar su vida em rescate por muitos. Então, vemos aqui nesse versículo qual foi o propósito do sacrifício na cruz. O propósito do sacrifício na cruz foi rescatar aqueles que estão nas garras de Satanás, resgatar aqueles que estão adentro de hueco de sofrimento, no mar de amargura, enfermos, solos, abandonados, desorientados, a família destruída, pessoas que não vê apoio de nenhuma parte. Pero Deus, o Senhor Jesus, Ele quer rescatar-nos, como me resgatou a mim, como resgatou a muitos quando nós escutamos e vemos os testemunhos. Ele quer chegar aí aonde você está. Sim, você que me escuta agora. E você ha perdido a razão de viver. Você ha perdido as ganas de seguir vivendo. Por quê? Você vem já fracassos tras fracassos. Quando você disse assim, agora me levantarei, vem outro fracasso. E você não tem apoio de absolutamente nada. As pessoas que supostamente deveriam apoiar-te, deveriam amar-te, deveriam entender-te, são as principais pessoas que te estão dando a espalda. E você, agora que me está escutando, desde sua casa, de seu trabalho, você sabe que você se encontra no fundo do poço. O Senhor Jesus quer rescatar-te. Você que dia estuvo na presença de Deus e de repente se lhe passou algo em sua cabeça, você se alejou. Há tanto tempo que você se alejou de los caminhos de Deus que você sente como frio adentro de seu coração. Você não sente mais a alegria. Hasta as pessoas mesmas de sua casa te perguntam: ¿qué passou? Não vas mais à igreja? Porque antes você sempre ia, los domingos, el sábado, você preparava sua roupa e a família, aún sendo incrédula, já sabia que o domingo você estava na igreja. Agora você está mais amargada, agora você está mais enojada, agora você está mais frio, agora você tem pouca paciência. Todo isso sintomas de que você está alejado de Deus. Eu vou ler outra vez, leeré outra vez. Porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por isso quero preparar-me para o momento de la oração em seu favor, pero antes quero que você preste atenção nesta pessoa que foi rescatada por Deus. Ella também dia se perdeu. Estuvo lejos de los caminos de Dios, pero por la misericordia de Dios, ella pudo ser rescatada otra vez. Y luego después entro en oración en su favor. Mi nombre es Xochitl y por un problema sentimental caí en una depresión. Me sentía también a la vez sola, sin razón de vivir. Dice, ¿para qué? Si así voy a tener una vida, ¿para qué vivir? En esa situación llegué a la Iglesia Universal. Mi papá me hizo la invitación y yo acepté venir. Vi cambios en mi vida. Ya todo eso del peso que yo sentía desapareció. Yo podía dormir por las noches. Ya no sentía el miedo por las noches. Ya no sentía esa mala presencia que también sentía. Y después hubo un tiempo que yo me descuidé. Y poco a poco me fui enfriando en la fe. La fe que fui aprendida ya no la estaba practicando. Ya había perdido el placer de ir, de involucrarme con las cosas de Dios, de ir a la reunión, de estar en la presencia de Dios. Yo ya lo hacía más como mecánicamente. Ya lo hacía, ya no era el placer, ese placer ya no estaba en mí. Entre más empecé a faltar, cuando menos cuenta me di, yo ya estaba fuera de la presencia de Dios. Ya una vez estando fuera de la presencia de Dios,
aún más venía la culpa. Ahora la culpa la sentía que yo descuidé. Sabía lo que había hecho malo, sabía, pero no sabía yo cómo reconciliarme con Dios. Todo lo que Dios me había liberado de la depresión, todo eso volvió aún más fuerte. Y ahora que ya no tenía ni fuerzas ni para hablar con Dios, ya no me salen mis palabras, porque era tanta mucha culpa dentro de mí. Y empezaron otra vez los pensamientos. Sí, bueno, si Dios era mi única esperanza, ahora estoy perdida. Y entonces empezaron otra vez los pensamientos de quitarme la vida, ahora una desesperación, ataques de pánico, muchas cosas, aún muchas cosas más de cuando primera vez vine. Y sin fuerzas. Fue Dios, por su misericordia, Dios me dio fuerzas de ir a la iglesia, a buscar de la presencia de Dios. Empecé a ir, entre más yo iba, yo escuchaba otra vez de la fe, las esperanzas empezaron, la esperanza en Dios es como renació otra vez en mí. La diferencia ahora fue que cuando tuve un encuentro con Dios, yo llegué con Dios como decir, ahora sí me rindo, ya no aguanto más, perdóname, ya no sé qué tengo que hacer, pero lo voy a hacer. Yo voy a escuchar tu voz, yo voy a servirte, yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Cuando fue mi encuentro con Dios, ahí todo fue diferente. Ahí Dios, hasta yo sentí algo de mi espalda otra vez, salir. Cuando regresé a la iglesia, todos muy amables como siempre, nadie me despreció. Cuando recibí el Espíritu Santo, yo me sentí segura, más segura que nunca. Yo sentí que Dios me había dicho, tú eres mi propiedad, tú no tienes más nada que temer, tú eres mía. Y yo me sentí como un alivio, como una persona nueva. Él es mi fortaleza. Ahora yo sé que con Él puedo contar, con nadie más, solo es Él y yo. Ahora yo me veo una persona diferente, ya todo eso desapareció por completo, toda esa depresión, todo. Ya no hay nada de eso en mí. Y ahora veo esto como una oportunidad, mi única oportunidad, que ahora ya no pienso dejar. Ahora cuido de mi comunión, busco de Dios y priorizo mi salvación. Usted que se encuentra alejado de la presencia de Dios, frío y enfermo en la fe, y hoy siente un gran vacío en su interior y sin fuerzas para superar sus problemas. ¿Sabía que usted tiene una oportunidad para regresar a Él y sanar todas sus heridas? Este domingo 30 de agosto será el día del rescate. Recuerde que Dios nunca se olvidó de usted, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Domingo 30 de agosto tendremos el día del rescate, en donde Dios extenderá su mano para que regrese a Él y rescatar su alma. Esta es una invitación de parte de su Padre para usted. Domingo, en una iglesia universal del Reino de Dios. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Oh Dios mío, mi Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, aquí estamos unidos en oración. No solamente yo, pero muchas personas. Y oro, Señor, por estas personas que não têm mais forças e ânimo para absolutamente nada. Pessoas que me escutam desde um hospital, em uma clínica. O familiar levou o rádio, o celular para que ella escuchara a oração. Oro por estes, mi Senhor, que não têm ânimo para seguir lutando.
pois esta carga ha sido muito pesada para eles. Oro por aqueles, meu Senhor, que han padecido anos e anos com depressão e não sabem o que significa paz e felicidade. Senhor, alcança-los. Sim, ó Deus, por la fé, haz tu poder chegar onde estão eles, para curá-los, liberá-los, dar-los a eles uma outra oportunidade. Muéstrales, meu Senhor, que tu eres o mesmo Deus que levantou a Lázaro dentre los muertos depois de 3 dias, que tu puedes levantar-los também. Tu puedes, meu Senhor, restaurar-los. Ah, Deus mío, que esta pessoa reciba ânimo para chegar a tus pés, como tantas outras chegaram, foram rescatadas, se deixaram ser rescatadas e hoje estão felizes. Oro por cada nome que está aqui adentro del aceite, por estas pessoas que puseram os nomes de seus familiares. Senhor, ajuda-los, que podamos, meu Senhor, escuchar buenas nuevas, testemunhos de que o Senhor se ha manifestado em eles. Consagra e bendiga o vaso com água por fé. Quando bebam desta água, sejam livres e recebam sanidade e vida. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Se você crê, diga amém. A hora quando você beba desta água, se estavas enfermo, seja tocado. Deus te sana e te fortalece nesta manhã. Amém. Pode beber da água. Nacido en este mundo, vivimos tiempos de oscuridad, mas Jesús nos dio la luz. Graças a Deus, receba vida aí onde você está, a vida e a fortaleza de nosso Deus. Ele está aí com você. Assim é, se você estava sentindo algum dolor, pode buscar o dolor em seu corpo. Tenho certeza que Deus lhe ha tocado e lhe ha curado. Amém? Estamos chegando ao final de nossa programação desta manhã, já deixando para você a oportunidade de encontrar a vida, como os testemunhos que você acaba de escutar na programação de hoje, também encontraram a vida. Este domingo lhe esperaremos. Há 2 reuniões principalíssimas em la manhã. 7 de la manhã é a primeira reunião, pero a las 9 de la manhã é a reunião principal, especial. Usted é nosso invitado especial. Pode ser, pode ser que quando você abriu o buzón, aonde estão as cartas de sua casa, você encontrou uma invitação como esta. Assim, você vai escrever aqui atrás, você escreverá aqui atrás tudo o que você quer falar com Deus. E vamos fazer uma oração especial ao pé da cruz por todas as pessoas que estarão presentes neste domingo. Le esperaremos. Também temos reunião 3 da tarde e às 6:30 da tarde neste domingo. Este é nosso invitado especial. Permita que Deus te rescate de este dolor e de este sofrimento. Amém? Caia Indústria Pariba, número 32. Que tenham todos um feliz fim de semana. Que Deus me los bendiga. Le esperaremos. Chao, chao. Ejemplo de Jesús, sal que no tiene sabor, no es sal. Luz que no da brillo, no es luz. Quien lee la Biblia más no la practica, no podría ser ejemplo de Jesús. Día 30 de agosto, el Domingo del Rescate. Usted que se encuentra apartado de la presencia de Dios, frío y enfermo en la fe, no encuentra fuerzas para volver, está herido y desanimado. Dios nunca se olvidó de usted. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas,
No deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya. Día 30 de agosto tendremos el Domingo del Rescate. Decidí apartarme porque no me fui enfriando, porque al ver mi vida no avanzar, me fui enfriando hasta que salí. Después de esos 2 años, comencé a vivir un infierno. Estuve entre la vida y la muerte varias veces. Comenzó dentro de mí el querer devolver. Hubo un arrepentimiento dentro de mí que dejé lo valioso que yo tenía, que era estar con Dios, y comenzó ese querer. Y recuerdo que ese día le dije, Señor, lo único que yo te voy a pedir es fuerza. Yo lo único que quería era fuerza para volver a los pies de Jesús. Me liberé de la depresión, me liberé de las tristezas, me liberé de los traumas, me liberé de toda la situación que cargaba. Y yo busqué con toda mi fuerza porque no quería volver a salir de los pies de Jesús. Recibí el Espíritu Santo y es lo mejor que uno puede tener en la vida. Dios preparó este día para rescatar su alma. Y esa es la invitación del Padre para usted. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.